Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es José Emilio Gámez. La idea de la reunión de hoy es conversar un poco sobre el uso de antimicrobianos al final de la vida, y la idea son las reflexiones que me quedaron luego de leer este tema, que podamos al final entre todos construir unas pautas, especialmente teniendo en cuenta la interdisciplinaridad del grupo con respecto a cómo abordar este tema que, cuando uno se lo propone, puede correr el riesgo de trivializarlo, pero que debido a la heterogeneidad de esos pacientes es un tema que la decisión es en ocasiones muy difícil. Debido a que tanto la vida como la trayectoria médica pues es un viaje que muchas veces se enfrenta uno a tormentas que pueden ser importantes, tormentas como la que se puede enfrentar un paciente al tener una enfermedad grave, potencialmente fatal, o que lo esté llevando crónicamente a un desenlace final, como por ejemplo puede ser un cáncer, una enfermedad crónica no transmisible que evolucione indefinidamente pues hacia el desenlace mortal. Y eso ha venido cambiando con los últimos años, y les traigo este ejemplo de la inmunoterapia en los pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas, estadio avanzado. En ese escenario, la inmunoterapia ha significado un cambio de paradigma con un aumento de la supervivencia libre de progresión de la enfermedad, lo que sí o sí llevará a, a que esos pacientes se enfrenten a complicaciones propias de la inmunoterapia, pero también a complicaciones infecciosas y cardiocerebrovasculares durante el tratamiento antineoplásico. Y otro reto importante que tenemos como humanidad es la lucha que debemos enfrentarnos a los microorganismos y su resistencia antimicrobiana. Y es precisamente ese balance riesgo-beneficio lo que muchas veces nos puede poner la pregunta y la duda sobre si tratar o no a un paciente con tratamientos antimicrobianos. Y definitivamente no es un tema que sea raro. Esta cohorte coreana de casi 1.200 pacientes, publicada recientemente, nos muestra cómo en un hospital que muchas veces refleja lo que vivimos nosotros, un hospital de alta complejidad, donde se evaluaron los pacientes que fallecieron por un cáncer de órgano sólido metastásico, y el impacto de la interconsulta por cuidados paliativos para desescalar el tratamiento antibiótico. Y uno de los hallazgos más importantes y más llamativos que me parecieron a mí es la alta prevalencia de uso de antimicrobianos en los últimos 3 días de muerte. E incluso, aunque aceptamos pues que los desenlaces fueron favorables y la interconsulta por cuidados paliativos disminuye el uso de antimicrobianos, es llamativo que hasta el 50% de los pacientes el día de su muerte estaban expuestos a tratamiento antibiótico. Y muchas veces es difícil distinguir si es el cangrejo o si es el erizo lo que tiene el paciente enfermo y lo que va a llevarlo al desenlace fatal, porque muchas veces ese desenlace febril, esos síntomas febriles y elevación de reactantes de fase aguda son más reflejo de la enfermedad neoplásica que ha avanzado que de un proceso infeccioso como tal que requiera tratamiento. Otro escenario de definición difícil es evaluar lo que significa el final de la vida. El final de la vida es uno espera que ocurra en los pacientes más senectos. Sin embargo, eso no siempre ocurre así. Pero para ese escenario particular del paciente anciano, les quiero proponer este estudio clásico de New England Journal, que evaluó una cohorte de pacientes que fueron reclutados de varios sitios de atención primaria en Boston, donde más o menos 400, casi 700 pacientes ancianos ingresaron a un seguimiento cuando no tenían ningún tipo de discapacidad, y fueron seguidos durante 10 años, y se evaluó de los 383 que fallecieron al final del seguimiento cómo había sido su último año de vida. Se catalogaron los motivos de muerte en estos 5 diagnósticos y en otras condiciones variadas, pues dependiendo del caso puntual. Y esos autores nos describen 5 trayectorias del final de la vida. Existen pacientes que mueren habiendo pasado todo ese último año de vida postrados en la cama, como aquellos otros que posiblemente tuvieron un trauma o alguna otra causa de muerte súbita que los llevó a la muerte sin ningún tipo de discapacidad. Pero las enfermedades crónicas, el cáncer u otros tipos de patologías pueden presentar una trayectoria que es progresiva o acelerada o catastrófica, en la que durante ese último año de vida se van mostrando diferentes trayectorias de sufrimiento y de pérdida de esa capacidad funcional que tienen los pacientes. También nos muestran cómo, por ejemplo, en los pacientes con demencia avanzada, la gran mayoría de esos pacientes estaban con una discapacidad severa durante todo ese último año de vida, que catalogaríamos como el periodo de fin de vida. Y las definiciones son variadas en la
literatura, hay muchas desde el punto de vista administrativo, otras desde el punto de vista clínico y epidemiológico, pero en general se acepta para la mayoría de enfermedades los últimos 6 meses del periodo de vida que se espera que viva un paciente dependiendo de su patología, y es fundamental que se entienda que eso se observa bajo la visión de la muerte natural. No se contempla la muerte traumática para lo que se cataloga el periodo de fin de vida. Y es un paradigma porque en las enfermedades infecciosas siempre tenemos en mente la gran capacidad que se tiene con los antimicrobianos. Sin embargo, en este escenario de los pacientes al final de la vida es borroso y es difícil interrogar y decirle con certeza a un paciente que seremos capaces de curar su infección, porque tenemos que contemplar lo que significa el concepto de una infección incurable. Es decir, tenemos dos escenarios aquí. Tenemos un paciente con un cáncer de páncreas metastásico que tiene una colangitis obstructiva por un tumor que es irresecable, que si bien al tratarlo con antibióticos, derivarlo, colocarle pues derivación interna externa de su vía biliar, posiblemente su colangitis mejore. Sin embargo, tiene un altísimo riesgo de volver a recaer y de que con repetidos ingresos se genere resistencia a tratamiento antimicrobiano del germen que esté causando la enfermedad del paciente. Asimismo, en un paciente con demencia avanzada, una neumonía aspirativa puede ser potencialmente curable, pero no devolverá el ciclo de enfermedad ni devolverá la funcionalidad del paciente, sino que antes, cada ingreso por neumonía generará más y más comorbilidad. Y eso nos pone en jaque porque como médicos y como actores de la salud está comprobado que nuestro cerebro funciona de forma distinta a como lo hace una persona común y corriente. Cuando nosotros nos exponemos a un paciente que tiene sufrimiento, no se nos activa la ínsula como se activaría en una persona normal, donde reflejaríamos las emociones, sino que se nos activa el lóbulo frontal y esas áreas encargadas de la planificación y la resolución de problemas para evaluar cómo podemos ayudarle al paciente. Y es ahí donde nos ponemos a enfrentarnos sobre si intervenir o no intervenir con un tratamiento antimicrobiano de verdad va a mejorar la calidad de vida, a mejorar los desenlaces en el paciente que se encuentra en sus últimos días o meses de vida. Y esa parte hay que entenderla como un ciclo que tiene una trayectoria que potencialmente está definida dependiendo de la enfermedad que esté llevando el paciente a ese escenario, pero que cuando entramos en el periodo final de vida, sí o sí estamos entrando en un periodo donde esperamos que sean meses, semanas o incluso días, cuando hablamos de la muerte activa, que el paciente llegue a su muerte, por lo que se debe propender más que por cantidad de vida, por la calidad de la misma. Eso es también difícil porque al evaluar en centros de alta complejidad, cuando se evalúan pacientes con cáncer avanzado, hasta más de un 40% de esos pacientes ni siquiera saben que tienen cáncer. Y cuando se evalúan los pacientes que tienen cáncer, hay un alto porcentaje de pacientes que no saben que se encuentran en una etapa terminal, por lo que la decisión muchas veces termina recayendo en el médico y en la familia, y el paciente sucede en esos eventos sin que el paciente sea consciente de lo que se está tomando la decisión. Y es importante también considerar los valores y percepciones que tiene el paciente, porque cuando se evalúan los pacientes al final de la vida, nos muestran que la felicidad se contempla desde un punto de vista muy diferente, donde el estado de bienestar, el estado de tener conexiones valiosas de soporte familiar es fundamental, y el estado de salud, entendido como el alivio del dolor y el alivio de los síntomas, cobra gran importancia. Entonces ahí nos surge la pregunta si los antimicrobianos logran impactar en ese alivio sintomático y en el alivio de esos síntomas que aquejan al paciente y que por ende están en cuidado paliativo. Y muchas veces los pacientes nos interrogan con la frase haga todo lo posible. Y detrás de ese haga todo lo posible, muchas veces lo que hay reflejadas son necesidades del paciente que pueden ser afectivas, familiares, asuntos sin resolver, problemas espirituales aún por corroborar, o dificultades cognitivas con respecto a la comprensión de su estado actual de la enfermedad, como lo veíamos en las diapositivas anteriores. Y debemos balancear definitivamente si la posible mejoría del proceso infeccioso se contrarresta con los efectos secundarios que pueden tener una antibioterapia. El hecho de inducir resistencia en un microorganismo que posteriormente infecta al paciente y perdamos la capacidad de tener tratamiento oral, el hecho de tener infecciones por clostridioides,
asociación a nefropatía, miotoxicidad o diversos otros efectos secundarios que puedan tener el efecto antimicrobiano, y eso se puede reflejar en diversos estudios. Aquí le quise traer uno que encontré sobre el paciente que tiene una demencia avanzada definida como aquel que tiene un GDS mayor a 7, es decir, aquel que no puede comunicarse bien, que no recuerda a sus familiares, que tiene episodios de incontinencia y que muchas veces ya no puede deambular por sí solo. ¿Qué pasa cuando se les trata o no se trata un episodio de neumonía? Luego de tratarlo, definitivamente la supervivencia aumenta sin diferencia entre si se trata de forma oral o intravenosa, pero al no tratarlo, definitivamente los pacientes mueren más rápido. Sin embargo, cuando esos autores analizaron lo que eran el score SMOLD, que mide el confort y la comodidad del paciente con respecto al control de sus síntomas en lugares de larga estancia, como serían los hospicios en Estados Unidos, se veía que esa mejoría en la supervivencia se daba a costa de que los pacientes que vivían más vivían con menor calidad de vida que los pacientes que murieron de forma más temprana. Entonces, los autores de ese artículo publicado recientemente en CID nos plantean, mediante esta reflexión, lo que es la estrategia RIMAP. La estrategia RIMAP es una estrategia que debemos pues, analizar de forma cíclica en todos los pacientes, siempre que desde el punto de vista multidisciplinario cataloguemos que este paciente se encuentra en el periodo final de su vida y que presenta sospecha o confirmación de un proceso infeccioso, evaluar siempre estos 5 aspectos, que es primero reformular. Es decir, cuando uno tiene un proceso infeccioso, posiblemente la condición en la que estaba previamente ya será y será distinta. Entonces debemos entender y aterrizarnos al punto actual de la enfermedad en que nos encontramos, analizar las emociones de la familia, evaluar esas necesidades de la familia y el paciente, necesidades también del equipo de salud, miedos y temores. Con eso, plantear unas metas del cuidado hacia dónde vamos a apuntar. Vamos a tener un paciente que tenemos unas medidas mínimas que no serán escaladas en caso de falla, o un paciente en el cual aún es candidato a intervenciones para devolverlo a un estado funcional basal, pero que pueda por lo menos tratarse una ITU no complicada en un paciente con cáncer de próstata metastásico, para que pueda volver a la casa y estar con su familia a tener un desenlace fatal, pero estando en un entorno más familiar. Alinear nuestro tratamiento a ello y formular un plan. Ese plan puede incluir una cosa que nos mencionan, que es la TDT, que es un trial pues darle un chance a la antibioterapia. Porque la antibioterapia se ha mostrado que en los pacientes en etapa terminal puede dar, pues se puede hacer un tiempo de tratamiento que en general es 72 horas y evaluar según la respuesta de la sepsis. En ese tiempo inicial, cuál va a ser la mortalidad del paciente. Este estudio era más o menos 440 pacientes también con cáncer metastásico que llegaron sépticos a un hospital de alta complejidad en la Columbia Británica, en Canadá. Y allá ellos nos muestran cómo si un paciente tiene una respuesta pobre, es definida como una pues que no controle las variables inflamatorias, la mediana de supervivencia son 5 días. Sin embargo, si tiene una buena respuesta clínica inicial, el paciente puede tener una mediana de supervivencia que puede ir hasta los 142 días. Es aquí donde los antibióticos nos muestran cómo en este escenario de pacientes, los antibióticos lo que nos ofrecen es uno de los bienes más preciados que tiene el ser humano, y es el tiempo. Entonces debemos considerar como médicos que muchas veces el paternalismo puede ser útil. No podemos ofrecerle una cosa al paciente que le va a dar tiempo, pero tiempo sin calidad de vida, tiempo sin sufrimiento, tiempo en el cual el paciente no va a descansar. Debemos considerar desde el lado de las perspectivas del paciente, si el paciente ya ha agotado todos los recursos, se han hecho todas las intervenciones potencialmente que le puedan ofrecer alguna cosa de alivio, pero sin prorrogar su sufrimiento, y así considerar que posiblemente el tratamiento antimicrobiano sea más deleterio que beneficioso. Y así como las conclusiones que le quiero traer para esta charla y podamos tener una discusión, es que la comunicación entre el equipo de salud, enfermedades infecciosas, cuidado paliativo, oncología y el resto de especialidades intervinientes es fundamental para poder ofrecer al paciente tratamiento antimicrobiano o definir en el episodio del final de la vida, especialmente en esos últimos semanas o meses o días, no ofrecerlo, y deben establecerse de acuerdo a las metas del cuidado esas líneas de tratamiento que se le valorarán al paciente de forma individualizada. Muchas gracias.
Pablo, hágale. Bien, José, pues digamos que es un escenario que nos vemos cada vez más frecuentemente enfrentados pues en la práctica. Pacientes con enfermedades incurables desde el punto de vista infeccioso, pues, que ingresan, reingresan, pues que vuelven y ingresan, y va viendo uno la evolución de las resistencias pues o de la evolución de los microorganismos, cómo se van haciendo resistentes. Y pues digamos que aquí también, pues digamos que parte de un escenario desde como el principio que uno, por lo que estudia medicina, y es tratar como pues, de salvar vidas, pues como dicen por ahí, pues coloquialmente, ¿cierto? Pero a veces no tenemos en cuenta, pues básicamente eso, ¿cierto? Que por individualizar pues a este paciente, finalmente el daño o las implicaciones ecológicas que pueden tener esa exposición y esa reexposición a un tratamiento antibiótico. Entonces empiezan con piptazo, después siguen con tigecyclina, después le ponen meropenem, después terminan ceftazidima y Bactam, y finalmente pues se empieza a hacer una selección que genera un daño ecológico que finalmente pues digamos que no impacta, es como un daño colateral que no impacta en ese paciente, pero finalmente en el resto de pacientes pueden tener un impacto significativo e importante. Entonces son cosas que a veces, pues digamos que no preveemos o no tenemos en cuenta, y que finalmente pues nadie te va a decir que el 12% de los pacientes que le hicieron eso, o sea, nadie va a tener como un porcentaje o no va a haber una forma como de medirlo, pero finalmente que es un daño colateral muy, muy, muy importante, y que yo creo que aparte pues de nosotros, muy pocos pues como que tienen en cuenta eso. Y es difícil identificarlo porque no es una cosa tangible, ¿cierto? Sino que pues, con el tiempo probablemente eso pues vas a pagar el precio de esa exposición y de esa sobreexposición a terapias antibióticas para un paciente con una enfermedad que pues probablemente no tenga cura. Y no lo hablo pues desde el punto de vista solamente del paciente oncológico, ni el paciente pues como terminal, pues, si se puede llamar así, o pues o el cuidado al final de la vida. Eh, lo hablo pues en general en algunas otras infecciones, por ejemplo en algunas osteomielitis o en algunas infecciones intraabdominales, pues que cada vez nos vemos más enfrentados como con eso. Si un paciente está al final, pues en el cuidado al final de la vida, pues yo estoy seguro y estoy convencido que definitivamente los antibióticos no tienen ningún papel pues en el manejo de esos pacientes. Eh, Estamos hablando de cuidados al final de la vida. Si un paciente está, pues, lo que llamamos normalmente código lila y eso, definitivamente eso, pues, ahí no tiene ningún papel. En pacientes que tienen una enfermedad, pues, de manejo paliativo, pues, probablemente ahí en algunos escenarios podrá tener algún beneficio. Entonces, pues una terapia corta pues para resolución de la condición hemodinámica, pues lo que dice José, de pronto de comprar un poquito de tiempo para que resuelva, pues para que firme 3 o 4 cosas, porque tal que firme, o sea, para que deje como todo resuelto. Podría tener como algún papel, pero en cosas muy puntuales, pero pues, digamos que el mensaje es que pues, finalmente hay que tener en cuenta o siempre prever, pues que no solamente estás tratando pues, tu compromiso con ese paciente, pero finalmente lo que hagas con ese paciente va a generar un impacto muy importante en el resto de pacientes por el daño ecológico que se genera. Pues yo creo que es eso. No sé si Dani tiene alguna percepción diferente, o si ustedes qué opinan pues como de lo que dijo José, y José si tiene alguna opinión pues sobre lo que revisó. Pues yo quisiera como aportar algo, y es que a mí personalmente la charla me pareció muy chévere porque digamos que en estos temas de cuidados al final de la vida casi todo es como muy subjetivo, y yo creo que José trató de mostrarnos con algo de evidencia como tratar de objetivizar de la mejor forma que permita hacer una mejor atención de los pacientes. Muy llamativo eso que él cuenta sobre la forma en que
a los médicos entendemos diferente cuando vemos a una persona en sufrimiento comparado con una persona que no. Eso me pareció muy interesante, muy bacano. Y lo de la propuesta, el artículo que evaluó como uno intentar una dosis inicial del antibiótico y posteriormente mirar el resultado pues a corto plazo y en caso de que no suspenderlo, creo que es una estrategia que me parece adecuada, sobre todo cuando uno muchas veces no tiene toda la experiencia para determinar si un paciente está ya acomodado para suspender la antibiótico terapia o no. Yo creo que uno mientras como que toma esa decisión, este cambio que uno esperaría ver mejoría rápida le podría ayudar mucho también como a tener eso en cuenta. Entonces como que personalmente me pareció bastante chévere la charla y muchas gracias, José. Dani. No, yo creo que acá hay una cosa importante y es que yo creo que los médicos, hay como una disociación ahí, pues, o sea, porque todo el tiempo nos estamos enfrentando a la muerte, pero también lo tomamos como mirándola desde lejos, como si fuera una extraña y como si fuera un tabú. Y más allá que el evitar la muerte, que es una cosa que indefectiblemente por nuestra condición humana es imposible de evitar, pues yo creo que la labor como médicos es ayudar al buen morir. Y parte de ese ayudar al buen morir es también evitar los sufrimientos innecesarios, evitar prolongar una vida que posiblemente pues ya no tenga otra opción o que ya no vaya a cambiar el curso de los acontecimientos. Entonces, mucho trabajamos sobre ese dogma, es que los médicos salvamos vida. Yo creo que eso es mentira, es que nosotros no salvamos vidas, tal vez como ayudamos a aliviar algunas veces el sufrimiento, pero que más que aliviar el sufrimiento, que es acompañar en ese proceso de los últimos momentos. Y es como ese punto tan difícil de aprender cuándo una intervención va a ser fútil, cuando definitivamente no tiene un sentido más allá de calmar la ansiedad o saciar el ego del médico o tratar de desentenderse de la familia de alguna manera, terminamos haciendo, que muchas veces es lo que pasa. A veces mi impresión es que muchas de esas cosas se pueden abordar de la manera más sencilla, pero más compleja también, que es empezar a hablar humanamente, hablar abiertamente con el paciente, hablar con la familia, quitarnos pues como ese velo o esa posición pues como de médico y ya, sino pues como entra como más en esa interacción y pues de pronto muchas veces con el diálogo hay muchas de esas cosas que se pueden superar y se puede llegar a entender. Obviamente, pues desde el punto de la vulnerabilidad, pues las familiares pues van a querer haga todo lo que sea necesario, pero pues también puede ser mucho desde el miedo y desde no entender muy bien la situación. Tal vez sin mediar a que sea algo impuesto, sino pues como tratando de explicar lo mejor posible y pues abriendo más el ser desde el saber, pues se pueda llegar pues como a entender mejor estas situaciones. Obviamente no es algo sencillo, es como más una situación de reflexión y que definitivamente pues en muchos escenarios pues el antibiótico no va a cambiar nada de la evolución de sus pacientes, pero pues si pudiésemos hablar y saber pues como antes de que sea necesario el antibiótico, pues cuando es necesario, porque la gran mayoría de las veces no va a ser necesario, pues si es necesario ponerlo o no, pues porque en realidad pues hay unos datos por ahí de que más del 50% de los antibióticos puestos en ese contexto son inadecuados y pues digamos que si logramos por lo menos acercarnos desde la empatía, pues mucho podemos hacer. Y pues más ustedes que están empezando este camino de la medicina interna, pues yo creo que lo que necesitamos son internistas y médicos más humanos y más dispuestos a dialogar.
Bueno, si tiene algún otro comentario o algo que, o cerramos. Por mi parte, todo. ¿Los internistas qué opinan? Dani, no, digamos que yo creo que lo importante en antibióticos, sí o no, es lo que tú mencionaste. Creo que lo que han hablado como todos es uno, esa claridad en el diagnóstico, identificar las necesidades que tiene el paciente y la familia. Porque como lo mencionó también José en el tema, es que muchas veces es como problemas de arrepentimiento, de falta de acompañamiento, de que no queremos que la decisión sea que vaya a morir porque la familia está decidiendo algo. Yo creo que es todo muy, muy, muy de comunicación. Y lo de los antibióticos por corto tiempo y ver la respuesta, no sé, me corrigen. Yo, cierto que no es que sea una dosis única, sino que uno determine, ve, voy a dar 48 horas y evaluamos respuesta. Y si no en 48, 72 horas definimos como suspensión, que eso lo hemos hecho acá con el doctor Daniel en algunos casos. Pero creo que esto es muy de comunicación. Probablemente si uno le dice al paciente o a la familia que va a modificar la flora del entorno hospitalario, eso para ellos no tenga cierta relevancia o diga, como ves, esa doctora quiere tomar esa decisión por otros pacientes y no por el mío, pero habrán muchas otras estrategias de comunicación como para llevar a esa decisión en conjunto y que no pase pues eso que mencionó José, cierto, que el 50% de los pacientes del día del fallecimiento estén con antibiótico. Uno dice a qué le estábamos poniendo antibiótico o qué también indicado estaba, o si ya estábamos esperando el momento de la muerte porque teníamos esa terapia puesta. Pero creo que es como mucho de lo que ustedes han mencionado. Listo, Yo creo que Alejandro, ahí muchas gracias. no, una cuita ahí cortica, lo que ella Aleja es, depende, obviamente, de evaluar la respuesta, pues también cuál es el objetivo que les de hacer la prescripción del antibiótico, pero si tú, pues, digamos que parte mucho de eso, de para qué le pones el antibiótico al inicio, ¿cierto? O sea, si, o qué es lo que quieres o cuál es el objetivo que quieres lograr con él, pues, finalmente un paciente que tiene una enfermedad avanzada, que, pues, digamos que está desde el punto de vista terapéutico, no tiene muchas limitaciones, pues, o tiene muchas limitaciones, perdón, para tratamiento, pues finalmente, si tú lo sacas de la sepsis, digamos, en estas 48 horas, pues está bien, terminas el antibiótico los 5 días, o no sé, o los 7 días, pues que le definas, pero en 6 días, pues en 5 días va a estar otra vez en la misma condición. Entonces, a veces, pues esas terapias, pues como intermedias, digamos, eh, pues lo que hacen es prolongar pues un sufrimiento, si se puede llamar así, pues aunque cada paciente pues es una cosa individual y hay que contextualizarlo en cada uno, pero finalmente muchas veces pasa eso, pues que tú evalúas, le pones 48 horas, el paciente medio pues abre los ojos, despierta, bueno, bueno, sí, va muy bien, 5 días y a la semana otra vez está igual, entonces pues digamos que ahí, obviamente desde el punto de vista retrospectivo es mucho más fácil, pero pues cuando uno evalúa la historia, pues dice, más si aguanto poner el tratamiento antibiótico para que durara 2 semanitas igual de penqueado, igual de, pues, en tan malas condiciones. Pero eso pues obviamente tiene mucho de largo como de ancho y finalmente, pues, digamos que cada quien desde el punto de vista ético, el punto de vista moral, pues eso tiene muchas, muchas implicaciones con la relación que tenga con la familia, pues de lo que quiera el paciente también o de lo que quiso el paciente, pero finalmente, pues, si usted lo pone como en plata blanca, objetivamente, ese antibiótico que le probaste, pues, por 48 horas con buena respuesta o, pues, con una respuesta medio buena, finalmente el desenlace a corto plazo va a ser el mismo. Entonces, ahí es donde uno se cuestiona y, pues, mucha gente se cuestiona si realmente ese inicio de ese antibiótico en esas primeras horas, si tiene algún papel, ¿cierto? Pero, pues, creo que todos estamos como en la misma línea de que es individualizar, pues, en cada paciente. Listo. Gracias. Bueno, a todos. Muchas gracias, Diego José. Muchas gracias, mano, por la revisión. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Que estén bien. Chao. Luego. Muchas gracias.